Buenas noches. Aquí transmitiendo con el día de hoy. Hoy es día lunes 5 de febrero del año 2024. Vamos a platicar un tema, si quieren, es un tema de coyuntura regional, ¿verdad? Vamos a hablar de la reelección de Nayib Bukele. Como les había dicho en transmisiones anteriores, ya no voy a hablar de la coyuntura nacional. Ahorita estoy volcado con el tema del movimiento de la reforma electoral. Ya en estos días, faltan poquitos días para que empecemos al tema de la recolección de las firmas y de seguir socializando la propuesta de la reforma de movimiento a la ley electoral, a la reforma a la ley electoral. Vamos a esperar un poquito. Conexiones, si me pueden informar, si me escuchan bien, las personas que ya están conectadas. Tenemos ahorita, son las 8 en punto y ya tenemos arriba de 10 personas conectadas. Hoy vamos a hacer una encuesta, más o menos como a los 15 minutos de transmisión, por eso necesito que se queden en sintonía en estos 15, 20 minutos que voy a platicar sobre el tema de Nayib Bukele. Bueno, hablemos de el fenómeno Bukele. Excelente, dicen Karen Noria, ya se escucha bien. Bueno, antecedentes. Recordemos que Nayib quedó hace 5 años como presidente. Él tiene antecedente político. Él llega a ser alcalde creo que de un municipio que se llama, no me recuerdo si es San Miguel, en El Salvador, y queda por medio del partido de izquierda, el FMLN, Frente Faramundo Martí para la Liberación, si no estoy mal, así se llama. Está en la alcaldía, el periodo de la alcaldía, hace una buena alcaldía y después se tira para alcalde de la ciudad de San Salvador, hace un buen papel como alcalde de la ciudad de San Salvador y después se postula para presidente de la República. Quiere decir eso que Nayib Bukele tiene 15 años de estar en su participación política. Él es una persona joven, tiene 42 años cumplidos y para hacer un resumen del antecedente, Nayib Bukele queda como presidente después de que él se desliga del partido de izquierda del FMLN de El Salvador y se queda sin partido prácticamente al momento que él se quiere postular como presidente. En este momento, antes de que él se postule a presidente, tenemos 3 periodos presidenciales de Arena, o 4 periodos presidenciales del gobierno Arena, y después gana la oposición de Arena y el FMLN hace 10 años de gobierno, con 2 presidentes que salieron con un tema de corrupción impresionante. Todos los presidentes de Arena también estuvieron juzgados por temas de corrupción. Hubo un desgaste de ese bipartidismo. ¿Qué quiere decir el bipartidismo? Que Arena y el FMLN tuvieron la hegemonía o el dominio político en ese bipartidismo de la izquierda. Hubo ese bipartidismo durante más o menos 30 años y ahí es donde empieza todo este tema de gobiernos corruptos que tuvo El Salvador. Entonces viene Nayib Bukele y lo que hace él es tratar de inscribir un partido cuando él se sale del FMLN. Como ya venía con un poder de liderazgo bastante fuerte, lo que hace el sistema es de que bloquea la inscripción de ese partido de Nayib Bukele que se llama Nuevas Ideas. Y ahí en el año 2018 él toma una decisión y se monta a un partido que se llama Gana, y en ese partido se logra postular para la presidencia de la República. Y resulta que ¿cómo se llama? Queda de presidente. Cuando Nayib Bukele queda de presidente, recordemos que en El Salvador hay un sistema de elección y de periodos de gobernanza en donde hay una alternabilidad
en los mandatos. Por ejemplo, ahorita se eligió presidente, ese presidente va a gobernar 5 años y se eligieron diputados para la Asamblea Legislativa, que es el Congreso, el equivalente al Congreso de la República de aquí, y esos diputados son electos por 2 años y medio. Eso es algo que en Guatemala no tenemos. La ventaja de tener de un sistema así es de que a las elecciones de medio término presidencial, en donde se renueva el Congreso de la República, ahí precisamente la población de El Salvador específicamente tiene la oportunidad de rechazar a un partido político en el Congreso de la República y a medio término, cuando son las elecciones, castigar o confirmar por medio del voto para los diputados. Entonces, cuando Nayib queda únicamente como presidente, prácticamente no tiene diputados y tiene una asamblea legislativa o un congreso adverso durante los primeros 2 años y medio de su mandato. Cuando él queda de presidente, el partido Nuevas Ideas, que es el que funda él, logra inscribirse y postula candidatos a diputados y alcaldías 2 años y medio después de que Nayib Bukele queda de presidente. Durante esos 2 años y medio de Nayib sin Congreso, lo que hace Nayib Bukele de manera como un auténtico líder, porque la verdad es de que él inspira a la población salvadoreña y a mucha población de Centroamérica y de Latinoamérica y del mundo entero, podría decir yo, por lo que él ha logrado hacer. Entonces lo que hace él es que ejerce un liderazgo desde la presidencia y le hace ver al pueblo salvadoreño la necesidad de cambiar el Congreso de la República eligiendo diputados propuestos por el movimiento Nuevas Ideas. ¿Cuál es el resultado? Hasta este periodo que está cambiando, los diputados en El Salvador son 86 diputados. Digo que hasta ahora son 86 diputados porque ustedes se recordarán que meses atrás hubo un cambio a las leyes en El Salvador y redujeron de 86 a 60 diputados. Hace 2 años y medio, los diputados del partido de Nayib Bukele llegaron a ser 56 de 84 diputados y el resto estaba dividido en otros partidos, entre Arena, FMLN y otros partidos por ahí. Entonces ese es el antecedente, ya con esa mayoría en el Congreso, estando Nayib como presidente, logra hacer modificaciones en la legislación y toma, obviamente, parte del poder, su gobierno, pudiendo tener la opción de elegir desde el Congreso a las Cortes, a la Corte Suprema de Justicia, a las Cortes de Apelaciones, al Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se llama? A la Corte Constitucional de El Salvador, que es el equivalente a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Todos esos cambios se logran a través del voto democrático y popular, ¿verdad? Y ahí es a donde yo los quiero llevar a la mitad de esto que yo les quiero exponer. Entonces, las características que tenemos con Nayib Bukele es que es un político que se probó en las alcaldías en los 2 municipios donde estuvo. Fue aprobado en sus gobiernos municipales y logra quedar como presidente. Y ese liderazgo que él ejerce ante el pueblo de El Salvador hace que la Asamblea Legislativa se transforme totalmente a la mayoría de diputados de su partido. Pero eso única y solamente y exclusivamente lo logró Nayib Bukele porque él es un presidente que le llegó el mensaje al pueblo, que ha cumplido la promesa principal que le ofreció al pueblo de El Salvador, que fue corregir y exterminar el problema de las maras y el crimen organizado. Y ahí ya vimos que hizo esa megacárcel y toda la política de seguridad de El Salvador. Lo que pasa es de que eso era el punto número 1 y la exigencia número 1 de la población salvadoreña. Lo que ha llevado y ha transformado hasta el día de ayer ese mensaje que capturó Nayib de la población salvadoreña, haber creado el plan, la estrategia para lograr ese tema de la seguridad y poder aislar e inmunizar
a la población de El Salvador de la delincuencia común y buena parte del crimen organizado. No sabemos qué ha pasado con el tema narco en El Salvador, no hemos oído noticias de eso, pero en el tema de las maras, de las extorsiones, del tema delincuencial que castiga día a día, que castigaba día a día a la mayoría de la población de El Salvador, nos confirman las encuestas de Sid Gallup que 5 años después de que Nayib Bukele es presidente de El Salvador tiene una aprobación del 90%, de más del 90% de aprobación de su gestión por la población salvadoreña. Tiene una percepción como el presidente más popular y más que tiene la confianza de su población en toda Latinoamérica, tiene el puesto número 1. Y ayer en las elecciones quedó con aproximadamente el 87% de los votos que se han computado hasta el momento, pero que ya marcaron la tendencia a que eso fue lo que está pasando y la aprobación por medio del voto de los salvadoreños. Entonces viene el análisis de que si esto está bien, ahora están por medio del voto democrático y popular, lo que está pasando es de que de los 60 diputados que van a ser ahora, aparentemente 58 diputados van a ser del partido de Nayib Bukele. Eso quiere decir que solo 2 diputados van a ser de la oposición y 58 diputados van a ser del oficialismo del mismo partido del presidente Bukele. ¿Qué ventajas puede tener esto? Y después vamos a hablar de qué riesgos puede tener este tipo de demostración de poder por medio de la elección. Porque aquí no se está hablando de fraude, se están corroborando los datos. Hay muy pocas impugnaciones con este tema. ¿Cuál es la ventaja de tener a un presidente con una mayoría en el Congreso o en la Asamblea Legislativa en El Salvador? Pues la ventaja que puede haber es que si el ejemplo que tenemos del presidente Bukele, que capta realmente el mensaje y el clamor y la necesidad del pueblo salvadoreño, que en este caso fue la seguridad, todos los planes que pueda encaminar en favor de esas políticas, el presidente no va a tener ningún tropiezo, porque prácticamente la Asamblea Legislativa o el Congreso de la República de El Salvador va a estar alineado para poder hacer los cambios a las leyes y poder gobernar en una línea directa de esas exigencias de la población de El Salvador. Les quiero hacer acotaciones que son importantes. La situación de pobreza y extrema pobreza en El Salvador no ha mejorado en los 5 años de gobierno de Nayib Bukele. Los índices macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, la inflación anual, son mejores los índices de Guatemala con respecto a El Salvador. Obviamente nosotros tenemos una economía más grande, pero el nivel de endeudamiento del gobierno central de El Salvador es 4 veces más grande que el nivel de endeudamiento del endeudamiento que tiene el gobierno de Guatemala. O sea, los índices económicos de El Salvador no nos dicen muchas cosas buenas. Lo que puede pasar, y eso es lo que debería de pasar en esta nueva etapa del presidente Bukele, es que al haber mejorado los índices de violencia, al haber exterminado ese crimen común que afecta a la mayoría de salvadoreños, se deberían de empezar a ver las correcciones en el ámbito económico de El Salvador. Por ejemplo, la tasa de desempleo es muy crítica en El Salvador. Guatemala tiene mejores índices de tasas de empleo o versus el desempleo. Guatemala tiene mejores tasas. Uno podría decir, El Salvador está mejor que Guatemala. Y yo les voy a hacer la comparación. El Salvador está mejor en seguridad que Guatemala. Pero económicamente, El Salvador está peor que Guatemala. Pero la combinación de caminar en las vías correctas en esos 2 temas, en el económico y social y en el de seguridad, eso por inercia debería de mejorarse en los próximos 5 años de un gobierno de Nayib Bukele.
La facilidad de tener un Congreso a su favor, si las intenciones son correctas y son adecuadas del presidente Bukele, pues miraremos que El Salvador va en este siguiente periodo a superar, en teoría, todos esos temas del nivel económico y todo, porque la seguridad es un tema que es un tope o es una muralla para que se desarrollen los países en esos ámbitos. Esa sería la cuestión. Yo quiero traer un poquito de conocimiento de historia. Y en los años 90, el Perú, después de un gobierno, de un presidente que se suicidó años después, Alan García. Alan García fue 2 veces presidente de Perú, pero en periodos totalmente diferentes. Pero cuando Alan García, más o menos cuando estaba gobernando aquí Vinicio Cerezo, entre 1986 y 1990, cuando Alan García en Perú deja su primer periodo presidencial, deja Perú en unas condiciones económicamente deplorables, con una hiperinflación tipo Argentina, como está Argentina ahorita. Y surge un liderazgo de un ingeniero de ascendencia japonés, que era de apellido Fujimori, ustedes posiblemente lo han de haber oído, Alberto Fujimori. Y cuando Alberto Fujimori entra a gobernar el Perú, entra en un periodo presidencial, no me recuerdo si son 4 o 5 años, con medidas similares a las de Nayib Bukele, en temas de seguridad, en temas económicos, etcétera, etcétera. Y yo me recuerdo una revista súper renombrada que se llama el Times de Estados Unidos. Nunca se me va a olvidar, yo era bien joven, pero me recuerdo haber visto la portada de la revista Time, y salía Fujimori con un disfraz como vestido de Superman, en donde había logrado estabilizar el Perú. Él redujo, el mayor problema que tenía Perú en esa época era la insurgencia izquierdista del Sendero Luminoso, se llamaba la facción, y redujo a cenizas, a casi nada, el Sendero Luminoso. Y tanto así que cuando él agarró los cabecillas de ese grupo insurgente de izquierda, los puso con uniformes numerados de rayas, los puso en jaulas, y cuando los apresó, los pasó por todo el centro de Lima, demostrándole al pueblo de Perú lo que estaba haciendo su administración para que los peruanos recobraran esa tranquilidad frente al fenómeno del terrorismo y de la insurgencia de izquierda en ese momento del Perú. El primer periodo de Alberto Fujimori fueron impresionantes. Tuvo un apoyo parlamentario mayoritario, y él viene y entra a la reelección y vuelve a quedar como presidente. Pero ese segundo periodo de Alberto Fujimori ya empezó a tener problemas negativos, temas de corrupción, de tráfico de influencias. Tenía un señor que era su mano derecha, que era de apellido Montesinos, no me recuerdo ahorita el nombre, pero al final de cuentas las luces que tuvo el primer periodo de Alberto Fujimori se apagaron totalmente en ese segundo periodo de reelección. Entonces, el problema que se puede dar con estos tipos de fenómenos políticos, que cuando los políticos de alta popularidad se miran con ese poder en las manos, ahí empiezan los peligros y la confianza de la población, que está depositada en estos momentos, como pasó el día de ayer en El Salvador, se puede transfigurar o se puede pasar a un nivel de autoritarismo peligroso. Esperemos que el tema de Nayib Bukele no desemboque en un tema así, por el bien y la esperanza que tiene el pueblo salvadoreño. Y como les repito, este periodo debería de ser para mejorar todos esos índices económicos de pobreza y muchas cosas más que en realidad El Salvador no ha superado, ¿verdad? Esos temas no se han hablado, sino que se habla más del tema de los logros de seguridad de Nayib, pero por ahí va este tema. Y por último, les quiero decir que la configuración de una democracia basada en un sistema republicano está en ese sistema de pesos y contrapesos que ustedes han escuchado muy frecuentemente ahora en estos últimos meses, que ha sido la coyuntura en Guatemala. El tema de los pesos y contrapesos quiere decir que
dentro de la estructura de un Estado como el de Guatemala, El Salvador y la mayoría de los sistemas de gobierno de Latinoamérica, es que el poder del Estado es uno, que es delegado por la población. Ese es el poder soberano. Pero el ejercicio del poder estriba en 3 órganos de Estado, en 3 poderes, mal llamado 3 poderes del Estado, porque el Estado solo es un poder, pero hay una distinción del poder. Y cada uno de esos órganos de Estado tiene su función específica. Y entonces tenemos el Ejecutivo, que es representado por el presidente y los ministros de Estado. Está el Congreso de la República, que está compuesto por los diputados al Congreso de la República, que su función es legislar y fiscalizar, ¿sí? Legislar en beneficio de la población y fiscalizar al poder ejecutivo, que está representado por el presidente de la República y sus consejos de ministros. Y el otro órgano de Estado es el Poder Judicial, que es la Corte, los magistrados y los jueces. Entonces tenemos esos 3 poderes. Y la teoría republicana es que esos 3 poderes tienen que buscar el balance y que no haya un poder total que vaya en un solo sentido y que no tenga en los otros órganos de distinción de poder frenar algún tipo de abuso o algún exceso de poder. Entonces, en esta situación que tiene El Salvador, podemos decir que el esquema republicano de pesos y contrapesos está totalmente anulado, porque tenemos una alineación total del poder ejecutivo con el poder legislativo, y el poder legislativo, que es el Congreso, tiene influencias de elección, de fiscalización hacia las cortes, tanto las cortes judiciales como la Corte Constitucional. Entonces, si todos estos poderes republicanos están concentrados en una sola fuerza política, puede ser beneficioso si esa fuerza política va en fin y en pos de las necesidades del Estado, pero puede ser peligroso si un líder como Nayib Bukele se le zafa un tornillo del poder y empieza a abusar de ese poder absoluto que deviene, si bien es cierto, de la aprobación popular por medio de las urnas electorales, como pasó ayer en El Salvador. Finalmente, lo que yo creo, como Miguel Balcells, un ciudadano común y corriente de Guatemala, que lo que hago es informarme sobre las situaciones políticas, sociales de mi país, ahora de El Salvador. Lo que yo creo es que los problemas que estamos arrastrando los países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, toda la región centroamericana, son problemas que traen una acumulación de décadas atrás. Y esa acumulación de décadas atrás, de problemas políticos y de la mala política, es que la institucionalidad del país, ¿qué quiere decir eso? Todas las instituciones que ejercen una parte de ese poder público han sido destrozadas y han ido en función de una clase política que es corrupta y que se ha vuelto una élite y que al final de cuentas logran de que no funcione las instituciones del país con un objetivo de beneficio común. Entonces, ahí es donde viene una confusión de todos estos conceptos, del concepto de la república, del concepto de la sana democracia, del concepto del sistema de pesos y contrapesos. Y entonces ahí es donde vienen a mi mente, a Miguel Balcells, de que un autoritarismo bien orientado, si ustedes lo quieren ver así, y que va en la línea de poder refundar o restablecer la institucionalidad de este tipo de países, que en realidad lo que necesitan es un cisma político para poder salir de ese esquema de vicio que viene de décadas atrás. Se necesita algo como lo que está pasando en El Salvador. Eso es lo que yo creo. ¿Y cuál es mi fundamento histórico? Solo que este fundamento histórico deviene de un autoritarismo militar, de un golpe de Estado que resultó en un gobierno de 14 o 16 años, que es el caso de Chile con el general Alberto Pinochet. Alberto Pinochet, en los años 70s, 80s, encabeza un movimiento armado, le da golpe de Estado a un presidente de apellido Allende,
que venía dentro del sistema democrático, Pinochet encabeza un movimiento y da un golpe de Estado con las fuerzas militares. Y se instaura un poder militar durante 14 o 16 años en Chile. Hay situaciones, obviamente, por tener el corte militar de las armas de la ultraderecha. Se detectaron abusos en ese tema de derechos humanos, tema el uso de la fuerza para anular expresiones políticas. Pero al mismo tiempo, mi opinión y la historia confirma lo que yo les voy a decir, es que el modelo institucional, el modelo que trazó Augusto Pinochet en Chile, con un autoritarismo de corte militar, encaminó a Chile a un sistema y a una fortaleza institucional que hasta hace 3 años se está destruyendo por la toma del poder de un gobernante que quiere cambiar un esquema institucional que a los chilenos le ha funcionado durante muchísimos años. Estamos hablando de muchos años, 20, 25, 30 años, en donde ese modelo, que es resultante de ese autoritarismo militar, creó una línea en donde posicionó a Chile como la mejor economía de Latinoamérica, como el mejor país para vivir en toda Latinoamérica hasta hace pocos años, con índices casi de 0 en alfabetismo, acceso a la educación, acceso al ahorro particular y muchísimas cosas más. Entonces, yo lo que quiero comparar es ese tema. Posiblemente estamos en El Salvador frente a un modelo de autoritarismo que surge de un rompimiento del esquema político vía procesos democráticos, y que este autoritarismo está concentrado en una fuerza política que sí tiene un líder auténtico, que aunque haya sido cuestionada su candidatura a nivel internacional, porque no se podía reelegir de acuerdo a las leyes de El Salvador, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, que posiblemente controla la línea partidista de Nayib Bukele, sacó una resolución y dijo que si era apoyado su candidatura por medio del voto popular en las urnas, que sí se podía reelegir. Ese es el fallo que le permitió a Nayib Bukele a poder ser presidente nuevamente de El Salvador. Vamos a hacer una encuesta. Ahorita voy a levantar una encuesta de 5 minutos y la encuesta dice: siendo usted guatemalteco, ¿votaría por Bukele para presidente de Guatemala? Vamos a darle el tiempo de, vamos a dar 5 minutos para terminar con esta encuesta, la transmisión, y vamos a iniciar a partir de este momento para que ustedes voten y vamos a ver el resultado de la encuesta que estamos subiendo ahorita. Ustedes tienen que votar sí o no. Vamos a ver cuál es el resultado sí, aquí Neri Ramírez dice Augusto Pinochet. Sí, yo creo que dije Alberto Pinochet. Es que dije muchos Albertos durante la transmisión, pero sí es Augusto Pinochet, el general chileno que tuvo esa dictadura. Vamos a ver qué pasa con El Salvador. Yo lo que creo y sostengo firmemente es que el pueblo salvadoreño se expresó. Ahí va este tema. Eso es irrefutable. La otra cuestión es que Nayib Bukele ha sostenido una posición antagónica, contraria a las directrices, a las críticas de parte de los organismos internacionales, de la ONU, del Banco Mundial, de la OEA. Pero yo sí les voy a decir que él sí tiene solvencia para poder oponerse a esa injerencia de estos organismos internacionales, no como los politicuchos que tenemos acá, en donde hablan en contra de los organismos internacionales, pero ellos no tienen la solvencia moral de poderlo hacer. Es cierto, los organismos internacionales critican la postura anti-maras en ese tema del combate a la violencia y a las maras en El Salvador, y están levantando casos en contra de Nayib Bukele en donde hay abusos en contra de los angelitos de los mareros. Y para todo eso hay una orquestación de todos estos organismos internacionales para apachar o aplacar esa política del presidente Nayib Bukele. Él, con toda solvencia y con el respaldo de su población, rechaza totalmente
lo de los organismos internacionales. Critica a la prensa internacional. Ahí andamos viendo ya a muchos medios internacionales que lo están criticando, pero no hacen un análisis como el que yo les estoy haciendo. Es que el problema de esa prensa internacional y los organismos internacionales es que no se dan cuenta que esos problemas que tenemos en este tipo de países tienen que ser atacados de una manera radical y que no es un proceso de 5 años, no es un proceso de 4 años, tienen que ser procesos continuos, con una línea definida, con políticas de Estado y con un fortalecimiento institucional. Otra cosa que les quería comentar y me dio risa ayer es que el primero en felicitar a Nayib Bukele fue el presidente Arévalo. Y miren qué contradicción esta, porque Arévalo debería estar en la posición de criticar de que se eligió Nayib Bukele y pudo competir por este tema de la no reelección. Como les vuelvo a repetir, él tuvo su estrategia política, jurídica, y la ganó, porque logró una resolución del Tribunal Supremo Electoral en donde le dice que si la votación si la votación lo favorece a él con el voto popular de los salvadoreños, que la reelección es válida. Bueno, miren, falta 1 minuto para cerrar la encuesta. Llevamos 79 votos. Vamos a chequear cómo está todo el tema. Aquí Ricardo Roche dice las necesidades. Vamos a ver si regreso al comentario de Ricardo, que me está escribiendo por acá. A veces se me pierden los comentarios, Ricardo, y aquí está. Las necesidades de Guatemala difieren mucho de El Salvador. Aquí la criminalidad está dentro del gobierno. Aquí la macroeconomía está estable y bien, a pesar de que la corrupción llega, según cifras oficiales, hasta el 40% del presupuesto. Esto no va a cambiar si no cambiamos a la élite política. Sí, esto que está diciendo Ricardo es importante, porque yo creería que con eso deberíamos de rematar esta transmisión, en el sentido de que Guatemala no es de la misma forma en cómo se deben de atacar los problemas. Pero yo sí creo que tenemos que puntualizar de que los guatemaltecos tenemos que buscar ese liderazgo y que exista un liderazgo real. Los resultados de la encuesta son los siguientes. Votaron en total 86 personas. Vamos a ver, 71 más 10, 81 más 4, 85 más 1, 86 personas. El 82% votó que sí votaría por Nayib Bukele si él pudiera ser candidato a presidente en Guatemala. El 11%, perdón, este fue el 75%, el 86% votó que sí votaría por Nayib Bukele, y el restante 14% votó que no votaría por Nayib Bukele. Más o menos es como un espejo de los resultados de ayer en El Salvador. En resumen, yo creo que tenemos que ir a la búsqueda, ya tropicalizando este tema a Guatemala, es que tenemos que ir a la búsqueda realmente, mis seguidores de esta página y los 107 personas que me están viendo ahorita, que tenemos que darnos a la tarea, primero, de renovar a la clase política en Guatemala. Segundo, que existan las condiciones reales para que podamos ver nuevos liderazgos frescos, pero todo eso no se va a lograr si nosotros no habilitamos, no luchamos, porque realmente la esencia del clamor de la política y de la buena política de los guatemaltecos llegue a los ámbitos y a las esferas electorales. Y eso quiere decir que tenemos que facilitar el acceso a las candidaturas en este país, porque el monopolio de la política partidaria y del acceso a las candidaturas lo tiene una élite política que no va en función de lo que realmente queremos nosotros los guatemaltecos. Y por eso remato esta plática para decirles que se unan al movimiento Reforma Electoral GT, que eso es en lo que estoy trabajando con varias personas. Les cuento que ya tenemos más de 300 personas que están pidiendo colaborar como voluntarios para la recolección
de firmas por todo el país. Tenemos garantizado que esto va a ser un éxito y que uno de los objetivos es precisamente eso, ampliar la base de participación para que podamos tener aquí los guatemaltecos una solución, primero, de identificación de nuevos liderazgos. Los medios de comunicación siguen invitando a los mismos políticos, siguen hablando de lo mismo, y nosotros los guatemaltecos nos merecemos de que exista un cambio real de esta élite y clase política que nos tiene empantanados. Imagínense ustedes, como decía ahí Ricardo, Roche, los índices macroeconómicos de Guatemala están bien, a pesar de la corrupción. Pero eso no quiere decir que nosotros aceptemos la corrupción y que seamos cómplices silenciosos de la corrupción. Pero aquí la clave es que tenemos que mejorar el ámbito político. Si nosotros mejoramos el ámbito político, si descartamos esas caras sucias en el Congreso de la República, como la de Alan Rodríguez, como la de Shirley Rivera, como las de Manuel Conde, bueno, que ya se fue, pero sigue en el ámbito político, como muchos parlamentarios, imagínense 3 quiebres en el Congreso de la República. Tenemos a mucha gente con poca experiencia de vida en el Congreso de la República, y lo que necesitamos nosotros es que al Congreso de la República lleguen las mejores cartas de presentación de todos los departamentos. Y eso solo se va a lograr si nosotros ampliamos la oportunidad de la participación política. Vamos a estar en eso. Yo quería hablar hoy del tema de Nayib Bukele precisamente porque tenemos que rescatar esa lectura real que nos dio ayer el pueblo salvadoreño. Y de todas formas tenemos que detectar de que existen riesgos. Pero el pueblo salvadoreño apostó por ese riesgo. Y apostó por ese riesgo posiblemente como los chilenos aguantaron esa línea dictatorial militar, pero que al final de cuentas logró sacar al país de las cenizas de la mala economía, de la mala institucionalidad, y se logró avanzar en eso. O sea que ese autoritarismo partidario que algunos ven como una amenaza puede ser la apuesta y el riesgo que están dispuestos a asumir los salvadoreños para que realmente se restablezcan las instituciones del Salvador. Yo lo dejo hasta ahí. La encuesta que hicimos hoy ganó Nayib Bukele con el 87%, igual que como quedó en las elecciones de El Salvador. Quiere decir de que el tema de la seguridad y cumplir las promesas ante el pueblo, el rédito es ser popular, ser aceptado políticamente y poder hacer las propuestas con esa soltura y ese respaldo que le da a la población. Que pasen feliz noche. 45 minutos de transmisión. Logré mantener la audiencia de un promedio de 100 personas en vivo. Excelente. Si les gustó, denle like y compartan esta publicación para que le llegue esta información a más personas que estén interesados del tema. Que pasen feliz noche. Recuérdense, mi nombre es Miguel Balcells. Mi lema es démosle la vuelta a Guate. Y vamos por el www.movimientoreformaelectoral.gt. Ahí esperamos su participación y estamos a poquitos días de empezar a recolectar las firmas por todo el país y les vamos a estar dando las indicaciones del caso. Que pasen feliz noche y gracias a todos por sus comentarios.